El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Hemos estado viendo en las últimas semanas cómo el mensaje del Evangelio tiene el poder no solamente de salvarnos a ti y a mí, sino también de transformarnos. Es decir, hemos estado viendo cómo conforme tú y yo nos aferramos a creer el mensaje de Jesús, ese mensaje va haciendo una obra en nosotros. Conforme tú y yo nos deleitamos en el amor que Él nos tiene, ese amor nos va transformando. Y luego empezamos a ver cómo ese mismo mensaje, el Evangelio, no solo transforma nuestras vidas, sino que empieza a trabajar a través de nosotros también. El pastor Abelardo nos sirvió la semana pasada y nos ayudó a ver que conforme tú y yo meditamos en el mensaje de Jesús, ese mensaje nos impulsa a hablarle a otros acerca de Jesús. Que el mensaje que vamos a ver ahora y que vamos a estudiar juntos es cómo el mismo mensaje, cómo el Evangelio nos cambia a nosotros y afecta nuestras relaciones interpersonales. Una persona que conoce el mensaje de Jesús no se puede comportar igual con otros. Y una forma particular en la que nos cambia es en la forma en la que nos ayuda a perdonar a otros. Voy a enseñar rápidamente una gráfica aquí que nos van a ayudar poniendo. A ver si nuestros hermanos de producción pueden ponerla. O sea, básicamente se resume en esto. Los primeros 8 mensajes estuvieron hablando de la parte verde de esta gráfica. Cómo el mensaje del Evangelio produce un cambio interno. Cómo te ayuda a ti a darle a Jesús el lugar que merece en tu vida. O sea, cómo nos transforma. Experimentamos gozo, nos desviamos, nos arrepentimos, nos aferramos a Jesús y seguimos creciendo. Esa misma gracia que transforma nuestras vidas también trabaja a través de nosotros, que es la parte blanca. Conforme tú y yo disfrutamos el amor de Cristo, ese amor produce un regocijo en nosotros. Nos lleva a negarnos a ti y a mí, a nosotros mismos, a ver oportunidades que tenemos de servir a otros y a servirlos. No solo trabaja en nosotros, sino también a través de nosotros. Estos últimos 2 mensajes básicamente están concentrados en esta parte blanca. Cómo nos lleva a proclamar la palabra a otros y ahora cómo afecta tus relaciones interpersonales, particularmente en la forma en la que te ayuda a perdonar a otros. Vamos a Colosenses capítulo 3. Leo de la versión de las Américas. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entre otras cosas que vemos en este pasaje, algo en lo que nos vamos a concentrar es que Jesús te llama a ti y me llama a mí a perdonar. Y algo que quiero que notemos de una manera bien rápida es cómo a los escogidos de Dios Jesús mismo los está llamando a perdonar. Aquellas personas que Él ha santificado los está llamando a perdonar. Aquellas personas que Él ha perdonado los está llamando a perdonar. Esta implicación es lógica, pero a veces tú y yo la perdemos de vista. Y es y no la hace porque aquí en la iglesia, desgraciadamente, el perdón tiene que ser indispensable. Yo a veces pensaba que de una manera ilusoria, ¿verdad? Cuando entré a la iglesia, que me iba a encontrar con santos. Es cierto, me encuentro con santos, pero con santos que pecan
y que a veces pecamos entre nosotros. Y la única forma de permanecer unidos, caminando vigorosamente en los propósitos de Dios, es si tú y yo aprendemos a perdonarnos. Jesús nos está llamando a perdonar. Tú que estás aquí en la iglesia, te tengo una buena noticia. Necesitas aprender a perdonar. Vas a tener que aprender a perdonar a tus pastores ocasionalmente. Vas a tener que perdonar a tu líder de grupo de casa ocasionalmente. Y tus hermanos van a tener que aprender a perdonarte a ti también ocasionalmente. Este es un llamado que tú y yo hemos recibido. Y como receptores del perdón de Dios que generosamente nos ha concedido, tú y yo tenemos que aprender a hacerlo. Ponte a pensar en esto. Tú y yo, los cristianos, somos el pueblo más perdonado de la tierra. El más perdonado de toda la tierra. Por lo tanto, deberíamos de ser el pueblo que más perdona. La semana pasada el pastor Abelardo nos habló de cómo una vez que Cristo nos salva, nos da un llamado como embajadores. Tú, si has sido rescatado de las garras del enemigo y plantado en el reino de los cielos, quiero decirte esto, quiero recordarte esto. Dios te ha dado un llamado. Y ese llamado es a ser un embajador de Él. Una persona que le lleva a otros el mensaje del reino de los cielos. Eso es lo que es un embajador. Este mensaje nos está ayudando a ver que nosotros que somos receptores del perdón, no solo debemos de llevar el mensaje del perdón, sino que debemos de encarnarlo también. Es decir, debemos de ser personas que perdonamos a otros. Y que las personas que ven nuestras vidas vean no solo el mensaje que proclamamos, sino con nuestras vidas como lo anunciamos. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es perdonar a otro? Es curioso, pero no es tan fácil de definir. ¿Qué es perdonar a otro? Vamos a tratar de agarrar la definición a esa pregunta como parte de este mensaje que creo yo que nos va a ayudar a responder al llamado que Él nos ha hecho. ¿Qué es perdonar a otros? A veces pensamos que perdonar es cambiar los sentimientos que tú y yo tenemos por la persona que nos ofendió. Una persona te hizo algo, tú sientes algo contra esa persona y piensas que perdonarlo es sentir bonito por ella. Y quiero recordarte esto, perdonar no es un sentimiento, perdonar es una decisión que tú y yo tomamos de liberar a una persona de la ofensa que nos hizo. Es no tomarle en cuenta su pecado. No es sentir algo, es decidir algo. A veces pensamos también, por ejemplo, que perdonar es olvidar. A lo mejor tú has pensado eso, ¿verdad? Y quiero, por ejemplo, decirte, acuérdate que el olvido es un proceso pasivo que sucede en nuestra memoria. Empieza a pasar el tiempo y lo único que sucede es que alguna cosa que pasó en nuestras vidas se va desvaneciendo en nuestra memoria. Eso es olvidar. Pero eso no es perdonar. Perdonar es una decisión activa, intencional que tú tomas de no recordar lo que alguien te hizo, de hacerlo a un lado, de no tomárselo en cuenta. A veces pensamos, por último, que perdonar es como excusar a la otra persona. Bueno, sí me hizo algo malo, sí me ofendió, pero bueno, a lo mejor no estaba tan mal. A lo mejor andaba en un mal día o algo por el estilo y pues no lo voy a tomar en cuenta. Eso no es perdonar. De hecho, es lo contrario a perdonar. Perdonar es que tú le das a la ofensa que recibiste el peso que le corresponde y que tú asumes que recibiste un agravio, pero que liberas a esa persona de dicho agravio. Eso es perdonar. Vamos tratando de ponerle pieza a esta definición que estamos tratando de encontrar. Entonces, ¿qué es perdonar?
es no recordar, es liberar a otro, es no tomárselo en cuenta. ¿Qué es perdonar? No está tan fácil, ¿verdad? Yo cuando me estaba preparando decía, bueno, ¿cómo le hago para definir esto? ¿Cómo le hago para definírselos a la congregación? Y la mejor manera, la que encontré para ilustrarles esta definición, es que nos vayamos tú y yo rápidamente a estudiar 3 aspectos principales del perdón de Dios. Si el llamado que tú y yo hemos recibido como cristianos, como discípulos del Hijo del Dios viviente, es a perdonar como Él nos ha perdonado, entonces es en el perdón de Dios donde tú y yo encontramos la definición correcta, concreta de lo que es el perdón. Así que vamos a tratar de entender lo que es el perdón viendo el perdón de Dios. Cada uno de estos pasajes nos van a ayudar a ver que el perdón básicamente es como hacer 3 compromisos con la persona que te ofendió. 3 compromisos. De esa manera lo vamos a explicar. El primero de ellos está en Isaías 53:5. Dice la palabra, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. La Biblia nos enseña que la única razón por la que a pecadores como tú y como yo se les puede ofrecer el perdón de Dios es porque Jesús llevó nuestro castigo en la cruz. Esa es la única razón. Y esto es porque toda ofensa, todo agravio amerita un castigo. Poniéndolo de otra manera, toda deuda que alguien tiene contigo o que tú tienes con alguien tiene que ser pagada. Ya sea que sea pagada por el ofensor, ya sea que sea pagada por el ofendido o ya sea que sea pagada por alguien más, pero toda deuda tiene que ser pagada. De la misma manera, la Biblia nos enseña que el pecado que tú y yo hemos cometido, que ha agraviado al Dios Santo, amerita ser castigado, amerita ser pagado, que simple y sencillamente no puede dejarse por alto. Y la Biblia nos ayuda a ver que esa deuda fue pagada por Jesús. Jesús pagó nuestra deuda. Él llevó nuestro castigo. Él llevó nuestros pecados. Y por su muerte, Él ofrece gratuitamente el perdón a los que creen en Él y se arrepienten. Este aspecto del perdón de Dios nos ayuda a entender el primer compromiso que quiero enseñarles esta mañana. Perdonar a otro es que tú decides, con la gracia de Dios, liberar a la persona de lo que te hizo y no castigarla. Eso es perdonar. Liberar a la persona de lo que te hizo y no castigarla. Que tú asumes ese compromiso y dices, no te voy a castigar por lo que me hiciste. Quiero aclarar algo aquí bien rápido. Tú pudieras decir, ok, me estás diciendo entonces, Alex, que perdonar a otro una ofensa que me ha hecho es liberarla de la responsabilidad que tiene conmigo y no castigarla. ¿Qué hago, por ejemplo, en el caso de un empleado que me roba? ¿O qué hago en el caso de mi hijo que me falta el respeto? Si yo perdono su agravio, ¿eso quiere decir que no voy a darle consecuencias por lo que hizo? Claro que no. Claro que no. El perdonar a otro implica que tú decides, con la gracia de Dios, hacer a un lado ese incidente y no castigarlo a esa persona. Pero en ocasiones lo más sabio y lo más amoroso que tú puedes hacer es permitirle a tu hijo o tu empleado que enfrente las consecuencias de lo que hizo. Porque a lo mejor así es como aprende y crece y madura. Eso es lo que Dios hace con nosotros.
Cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, Él nos perdona. Y la buena noticia para un pecador como tú y como yo es que por el castigo que Él sufrió no vamos a ser castigados en el último día. No tendremos que pagar por ninguno de los delitos que tú y yo hemos cometido delante de Dios. Por ninguno. Pero en ocasiones, Él en su bondad permite que enfrentemos consecuencias. Y eso lo hace porque nos ama y porque es lo mejor que puede pasarnos, ¿verdad? Entonces, ahí vas a necesitar discernimiento tú para saber cuándo sí y cuándo no. Aspecto número 2. Aspecto número 2 del perdón de Dios que estamos estudiando, que nos va a ayudar a identificar nuestro segundo compromiso. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Aquí nos está dando el Señor dos ilustraciones bien tremendas de lo que es su perdón. Y para entenderlo un poquito más, está utilizando una imagen como de un récord de antecedentes penales. En todo país justo, hay un departamento que se encarga de mantener un registro de todos los crímenes procesados que sus ciudadanos han hecho. Y ahí en ese registro está cada cosa que esta persona ha hecho, procesada, que la agarraron pues. En el reino de los cielos es algo parecido. Dice la Biblia que Dios tiene como un documento de deuda y que cada uno de nosotros tiene el nombre en ese documento. Entonces ahí está Pito Pérez, ¿verdad? Y están todas las cosas que tú y yo hemos hecho. Las cosas ordinarias que tú y yo hacemos todos los días, hasta las cosas escandalosas en las que tú y yo hemos caído, que no quisiéramos que nadie se entere. Ahí están, anotadas en ese documento de deuda. El perdón de Dios es que Él borra ese documento de deuda. Así es como Él nos ha perdonado y están tan borradas que Él decide no recordarlas jamás. Él no recuerda tus pecados, ni uno de ellos si tú estás en Cristo. Este aspecto del perdón de Dios nos ayuda a definir nuestro segundo compromiso. Perdonar es decidir no recordar el agravio de la otra persona. Eso es perdonar. Aspecto número 3. Acompáñame por favor a Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Básicamente eso significa que nuestras ofensas al Dios viviente han hecho como una pared entre nosotros y Dios que nos separan de Él. Y tú y yo no podemos atravesarla en nosotros mismos. ¿Qué es el perdón? Eso es el perdón. Que Dios quita esa separación de manera que nada puede haber entre tú y Él. Y tú puedes relacionarte con Él de una manera libre. Aunque metiste la pata, te arrepientes. Y lo que la Biblia promete es que Él te recibe y te acepta. Y sigue comprometido contigo y no cambia su compromiso. Y te sigue amando y sigue prometiéndote que va a hacer su obra en ti. Eso es el perdón de Dios. Y eso nos ayuda a definir nuestro tercer compromiso. El perdón es que tú decides que ese incidente no se interponga entre esa persona y tú. Eso es el perdón. Oye, ¿eso significa entonces que si yo perdono a la otra persona, esa persona se va a convertir en mi mejor amiga? No necesariamente. Simple y sencillamente perdonar a otro te habilita para que tú te puedas relacionar con ella como si nada hubiera pasado. No permites que ese incidente se interponga entre tú y ella. Entonces te relacionas de una manera libre. Y tu relación con ella es tan buena como antes de que sucediera el agravio
que te hizo. Vamos a tratar de resumir nuestros 3 compromisos para concretizar nuestra definición. ¿Qué es perdonar a otro? Bueno, perdonar a otro es tomar por la gracia de Dios la decisión de hacer 3 compromisos con una persona. Número 1, decides liberarla de ese incidente y no castigarla por él. Número 2, decides no recordar ese incidente. Y número 3, decides que ese incidente no se interpondrá entre esa persona y tú. Eso es lo que decides. Como se podrán dar cuenta, el perdón no es muy fácil, ¿verdad? Ya lo medio agarramos. Ok, ya lo medio agarramos. No castigar a la otra persona, no recordar lo que me hizo y no permitir que ese incidente se interponga entre yo y ella. Ok, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? A lo mejor tú estás aquí diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero perdonar. Realmente, en serio, quiero perdonar, pero no puedo. Hay un rencor y una amargura dentro de mí que me está secando. Y sinceramente quiero perdonar. Ya quiero que esta memoria tormentosa se quite. Pero no puedo. Sigue ahí y no solo está afectando mi relación con Dios y mi relación con esa persona, sino que está afectando mi vida entera. ¿Cómo le hago para perdonar? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. El poder para perdonar. Y el poder para perdonar lo encontramos en la palabra. Gracias sean dadas a Dios por su palabra, donde Él nos dice no solo lo que quiere que hagamos, que nos llama a perdonar, sino también nos dice cómo hacerlo y nos da el poder para hacerlo. Acompáñame otra vez, por favor, a Colosenses 3:12. Y tú y yo vamos a encontrar ahí cuál es la clave que Dios nos da para cómo poder hacerle tú y yo para perdonar. Quiero que veas cómo en estos 2 pasajes que vamos a leer, cómo está tejiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, su argumento. Y tú me vas a decir cuál es la clave. Versículo 12, Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. ¿Cómo está tejido el argumento? Nos ayuda a ver que la clave para que tú y yo podamos perdonar está en el Evangelio. Está en el hecho de que tú y yo comprendamos que somos los escogidos de Dios. En el hecho de que tú y yo comprendamos que Él nos ha santificado para Él. En el hecho de que tú y yo comprendamos que Él nos ha amado como su especial tesoro. Es en tú y yo comprender y disfrutar eso y aferrarnos a eso por la fe, lo que nos lleva a ser humildes, a ser pacientes, a perdonar. Aquí no está diciendo que tú necesitas perdonar para ser perdonado. Aquí no está diciendo que tú necesitas ser humilde para ser aceptado por Dios, que necesitas ser paciente para que Dios sea paciente contigo. Nos está diciendo todo lo contrario. Nos está diciendo, puesto que Dios te ha escogido, puesto que Dios te ha amado, puesto que Él te ha santificado para Él, puesto que Él te ha perdonado, perdona tú a otros. Sé humilde. Sé paciente. La clave está en el Evangelio, en disfrutar ese mensaje. Déjame decirte qué es lo que un autor muy popular que se llama John Piper dice. Él explica que
que la falta de perdón, la amargura, el rencor de nuestro corazón, la mayoría de las veces es como un fruto que nace de la falta de asombro ante el amor de Dios, ante el amor de Cristo que te tiene a ti y a mí a pesar de que somos pecadores. Lo voy a repetir. La falta de perdón, la amargura, el rencor están enraizados en la falta de asombro que tú y yo tenemos ante el hecho de que Cristo nos ame a pesar de que somos pecadores. Es decir, conforme tú abrazas y te aferras por la fe al mensaje del Evangelio, al hecho de que Jesús es el amigo de pecadores, conforme tú te aferras a eso por la fe y empiezas a disfrutarlo, lo que va a suceder es que va a empezar a crecer en tu corazón un asombro de que Él ame a alguien como tú. Y de ese asombro que va a empezar a surgir en tu corazón, va a surgir el perdón. De ese asombro ante la gracia del Dios Santo que ha decidido escoger a pecadores como tú y yo para Él, ante ese asombro nace la gracia en nuestro corazón de perdonar a otros. La solución a tu falta de perdón, a tu rencor, al coraje que tienes en tu corazón, no es que la otra persona cambie, no es que pague lo que debe, que ya no haga lo que ha estado haciendo. La solución es que tú cultives en tu corazón un agradecimiento desbordante por la gracia que Dios te ha concedido a ti, por ese favor inmerecido, seguro y firme que tú y yo tenemos el día de hoy, si estamos en Cristo. Y que tú y yo tendremos mañana, y que tú y yo tendremos pasado mañana, y hasta el último día. Así es como tú y yo aprendemos a perdonar. Tú y yo obtenemos el poder para perdonar a otros conforme meditamos y creemos y nos aferramos al hecho de que Jesús fue castigado en nuestro lugar. Y que por esa muerte sangrienta tú y yo no seremos castigados. Conforme tú y yo abrazamos el hecho de que Él ha borrado todas nuestras rebeliones, que no queda ni una sola de ellas, y que el día de hoy Él se levantó, por así ponerlo, sin recordar tus iniquidades. Conforme tú y yo creemos y disfrutamos el hecho de que no hay barrera entre Dios y nosotros, a pesar de lo que hemos hecho, y corremos a su encuentro y disfrutamos el amor del Padre y disfrutamos de esa gracia que Él derrama de una manera gratuita e interminable. Eso nos capacita y nos empodera para perdonar a otros. Voy a contar una historia bien trágica. Es una historia muy conocida, de hecho es una parábola que está en Mateo 18, versículo 23. No vamos a ir ahí, se las voy a contar bien rápido, porque nos ilustra la condición de una persona que no perdonó. Y luego en esa historia el Señor nos deja y nos remacha la clave de cómo le podemos hacer tú y yo para perdonar. Así poniéndolo en términos bien sencillos, esta historia cuenta cómo un rey muy rico manda a llamar a uno de sus siervos. Y este siervo le debía a este rey 10,000 talentos. 10,000 talentos. Lo que equivaldría más o menos en nuestros días a unos 200,000 años de trabajo, más o menos. En términos así equivalentes, si tú y yo empezamos a medir más o menos cuánto gana una persona en Estados Unidos y tratar de poner una cifra, serían más o menos 6,000 millones de dólares.
$6,000 millones. Esta era la deuda que este siervo tenía con el rey. Una deuda imposible de pagar para cualquier obrero. Simple y sencillamente. Es la conclusión a la que Jesús quiere que tú y yo llegamos. Bueno, este rey agarra a este siervo y le dice, págame lo que me debes. El siervo le pide al rey misericordia porque no le alcanzan los 5 pesos que trae en la bolsa, ¿verdad? Le dice, ten misericordia de mí. La historia nos cuenta que el rey compasivo lo perdona y lo libera de toda la deuda, hasta del último centavo. Y luego este siervo lo que hace es que se va y anda en la calle ahí caminando y se topa con uno de sus amigos. Sus amigos este amigo le debe 100 denarios. 100 denarios más o menos equivaldría a $12,000 más o menos. Si tomamos el dólar a 15, serían 180,000 pesos. Era una deuda considerable. Si alguien me debe a mí 180,000 pesos, yo voy tras de él para que me los pague. ¿Me explico? No es así una deuda, no es así como una deuda como, está bien, no pasa nada. Ahí para la que sigue, compadre. No, págame. ¿Me explico? Yo le diría algo semejante. Bueno, este siervo agarra a este cuate y le dice, págame lo que me debes. El cuate le dice, no tengo. Ten misericordia de mí. Y el cuate le dice, ¿sabes qué? Me lo tienes que pagar. Y lo mete a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. El rey se entera, lo manda a llamar y le dice las siguientes palabras. Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Es decir, la deuda impagable. El punto de la parábola no es que este siervo ya haya hecho algo mal en reclamarle el pago a otro. Ese no es el punto. Eso es completamente justo. El punto de la parábola es de que esa acción es completamente irracional a la luz de todo lo que se le había perdonado a él. No checa. Hasta uno lee esa parábola, entiende más o menos las cantidades y nos reímos, ¿verdad? Claro, pues ese siervo debía de haberle perdonado al otro los 180,000 pesos. Pero es algo que tú y yo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando alguien nos ofende gravemente, lo que tú y yo hacemos es que lo único que vemos es la deuda que él tiene con nosotros, la ofensa que nos hizo, esos 180,000 pesos. Y eso nos lleva a demandar su pago, a exigir su pago. Y cuando tú y yo hacemos eso y perdemos de vista los $6,000 millones que a nosotros se nos han perdonado, eso es lo que nos atora para perdonar. ¿Me explico? Por consiguiente, fíjate qué clarito está. Por consiguiente, cuando nosotros estamos conscientes de la deuda que se nos perdonó, de esos $6,000 millones, ese perdón nos ayuda a ti y a mí a perdonar a otros. Quiero decirte esto, mira, para perdonar a otros, lo que tú y yo necesitamos es ver nuestro propio pecado. Es darnos cuenta de cuán grave es nuestra rebelión. La mayoría de nosotros, no todos, la mayoría de nosotros ha crecido en hogares así, bien buena onda, ¿me explico? Que todos le hablan a sus papás de usted o no sé, ¿verdad? Así, bien buena onda, bien educados. Y la gran mayoría no ha cometido pecados graves, así extraordinarios, gravosos, que tú y yo apuntamos en otros lados, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nuestra deuda con Dios no sea tan grande. Tú y yo hemos ofendido al Dios santo, al Dios del universo que merece gloria eternamente.
Es a Él a quien tú y yo hemos agraviado. Y la Escritura enseña que por esa ofensa, lo que tú y yo merecemos es la muerte. Y la muerte eterna. Aun si Dios nos quitara la vida y nos echara al infierno, eso no pagaría nuestra deuda con Él. Porque lo hemos ofendido a un Dios eternamente glorioso. Y tú y yo hemos hecho lo contrario. Nos hemos rebelado en contra de sus caminos y hemos abrazado nuestra propia voluntad y rebelión. ¿Por qué me estás diciendo esto, Alex? Porque cuando tú y yo nos colocamos en una posición donde reconocemos nuestro pecado, es ahí donde podemos asombrarnos ante su gracia, asombrarnos ante el amor increíble, ante esa misericordia que Él sigue firmemente derramando para con nosotros a pesar de nosotros. Y es en ese deleite que nuestras vidas son transformadas. A lo mejor tú estás aquí y realmente has sufrido un agravio fuerte. Yo sé que hay personas aquí que han sufrido, que les han quitado a lo mejor a uno de sus familiares. A lo mejor te quitaron lo que más amabas. A lo mejor te agredieron físicamente y estás cargando en tu alma las heridas de esa agresión y en tu cuerpo también. A lo mejor te traicionaron las personas que más te debieron de haber amado. Yo sé que hay personas de esas aquí. Yo sé que el perdón es costosísimo. Es costosísimo porque tú tienes que asumir la pérdida. Si alguien te roba un carro, tú asumes la pérdida del carro. Eso es muy difícil de hacer. Si alguien te roba a tu ser querido, tú tienes que asumir la pérdida de no tener a tu ser querido contigo. Eso es imposible de hacer, naturalmente. A ese grupo de personas, quiero decirles algo, no estoy tratando de ser como simplista contigo. No estoy tratando de ser ligero al decirte que lo que tú necesitas es ver tu pecado. Tú me podrías decir, oye Alex, o sea, a pesar de esta aflicción que tengo, tú me estás diciendo que tengo que abrazar la aflicción de que he fallado yo también. Sí. Déjame decirte por qué. Cuando tú te des cuenta que esa agresión que te hicieron son los 180,000 pesos que te deben y que lo que tú le has hecho a Dios son los 6,000 millones de dólares. Cuando el Espíritu Santo ilumine eso en ti y tú lo veas y empieces a disfrutar del hecho de que sí hay misericordia para ti, de que Dios te ha perdonado todo, hasta el último centavo, conforme tú te deleitas en esa gracia, cuando esa transacción mental sucede en ti y la gracia se torna dulce y el perdón es maravilloso, de ese corazón rebosante de agradecimiento va a fluir el perdón. Va a fluir el perdón a otros. Y tú vas a tener la capacidad en ti mismo de no querer castigar a ese individuo, de no recordar su pecado y de no permitir que eso se interponga entre tú y Él. 2 puntos vimos ahora. El llamado que Dios nos hace a perdonar. Y número 2, el poder del Evangelio para
perdonar. Lo último que quiero hacer es darte algo un poquito más práctico, algo que tú puedas agarrar. Definitivamente no es fácil perdonar y necesitamos ayuda en esto. Yo te quiero dar 6 pasos bien prácticos que creo que te pueden ayudar a aplicar este mensaje en tu situación. 6 pasos. El número 1, si gustas anotarlos. Y recuerden que esta es la clave. El paso número 1. Recuerda cuánto Dios te ha perdonado. Yo quiero animarte a que tú, en oración, en tu casa, ahí solito o solita, tú te apartes, cierres la puerta y tú te pongas ahí a orar. La decisión de perdonar no es sencilla, no es fácil. Tú y yo necesitamos la ayuda de Dios para dar ese paso. Entonces tú pídele en oración, te hincas, te sientas, le dices, Señor, ayúdame. Y empieza a recordar cuánto te ha perdonado. Una forma bien sencilla, por ejemplo, de hacerlo es que tú puedas hacer una lista de todas las cosas que Dios te ha perdonado. Empieza a verlas y recuerda que todas esas cosas están borradas y que si tú estás en Cristo, todas esas cosas Él no las recordará jamás. Número 2, renuncia a expectativas pecaminosas que puedas tener. Muchas de las veces, la falta de perdón en tu vida, el rencor y la amargura en tu vida, es por falsas expectativas que tú tienes de otra persona. Por falsas expectativas injustas. Te voy a dar un ejemplo bien rápido. A lo mejor tú tienes mucho rencor contra tu marido. Tienes un chorro de coraje contra él. Y tienes coraje contra él porque no es la persona que tú quieres que él sea. Y esa es una expectativa injusta, ¿me explico? Tienes coraje porque no está haciendo lo que tú esperas de él. A lo mejor tú no puedes perdonar porque quieres que la otra persona no lo vuelva a hacer y que ella nunca te vuelva a fallar. Esa también es una expectativa falsa. Imagínate que Dios nos dijera eso a ti y a mí: te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Ay, caray. El perdón de Dios es incondicional, firme, no cambia. Así nuestros pecados no lo abollan, se queda, permanece firme. Así es como tú y yo debemos de perdonar. Perdonamos, renuncia a todas las falsas expectativas que tú puedas tener de otra persona. Número 3, reconoce tu aportación al conflicto que tuvieron. Date cuenta, muchas veces, casi siempre, ¿verdad? Los conflictos no son de una persona, son de dos, ¿verdad? Tú reconoce lo que tú hiciste también. Ve también tu pecado. Número 4, recuerda que Dios está trabajando para tu bien a través de esa ofensa. Especialmente a las personas que han sufrido una gran injusticia. Yo quiero animarte a eso. Yo quiero animarte a que atrás de esa injusticia tú veas la mano soberana de tu Padre amoroso. Que tú la veas y que de una manera que tú y yo nunca vamos a comprender, tú veas a Dios que te ama, permitiendo que eso suceda en tu vida para producir algo para tu bien. Acuérdate de José. Después de que sus hermanos lo vendieron, después de que por no aceptar un adulterio termine en la cárcel, después de que quede encerrado en la cárcel un chorro de tiempo por el cabezón del otro que se le olvidó que ahí estaba adentro, él se encuentra con sus hermanos y les dice: Dios permitió esto para hacer lo que vemos hoy. Dios permitió esto para salvar al pueblo. Entendió que ese dolor tenía un propósito. Y yo quiero animarte a que por la fe lo abraces también. Número 5. Tampoco nos podemos meter mucho en esto, pero reclínate sobre el poder de Dios.
Reclínate sobre el poder de Dios. Perdonar no es natural. No es natural olvidar el agravio de alguien. No es natural liberar a esa persona y no querer castigarla. No es natural no recordar sus pecados. No es natural hacer a un lado ese agravio. Reclínate sobre el poder de Dios. Reconoce que no lo puedes hacer en ti mismo y pídele a Él el poder y la gracia para poder decidir y llevarlo a cabo. Y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Especialmente si tú estás batallando con alguna herida profunda, clávate aquí y ora específicamente por esto, por un tiempo. ¿Me explico? No te quiero decir que ores así 5 horas, ¿me explico? Pero ora continuamente por esto. No lo dejes ahí. El rencor es como un veneno que tú estás tomando esperando que el otro se muera. El rencor te va a matar a ti. Te está matando a ti. Está dañando a tus hijos. Está dañando a los que más amas. Y Dios quiere liberarte de eso. Pero no puedo. Agárrate del Evangelio. Agárrate del Evangelio. Y pídele el poder para decidir. Y Él te lo va a dar. Dios está en el negocio del perdón. Él nos perdonó a ti y a mí. Y Él te va a ayudar a ti a perdonar. Número 6. Habla con esa persona que te ofendió y comunícale cuánto te ofendió. Para eso se necesita mucha humildad, pero habla con ella. Y tú ve preparado, ¿verdad? O preparada. Tú ya resolviste esto en tu corazón. Ya está resuelto. Para que la transacción se termine, tú necesitas hablar con esta persona y decirle cuánto te ofendió. Y si te sale con otra onda así, semejante, perdónala. Ora por ella, bendícela. Tú hiciste tu parte. Déjalo en manos de Dios. A lo mejor tú no puedes hablar con la persona que te hizo el daño. Entonces tú ve con Dios y entrégasela al Señor. Y sigue adelante. Sigue adelante. Yo quiero animarlos. Agárrense estos 6 pasitos y practícalos. Cultívalos en tu casa. En especial, si eres una persona que está sufriendo una pérdida recurrente por lo que otro te hizo. A lo mejor alguien te hizo un daño y tú día tras día o mes tras mes estás sufriendo esa pérdida. Yo quiero animarte, especialmente tú. Agárrate de esto. El perdón es un proceso. Y di otra vez, Señor, ayúdame. Y yo perdono a esta persona. Y yo la libero de lo que me hizo. Y ora por esa persona y bendice a esa persona. Y pídele a Dios que le dé cosas buenas a esa persona, que la salve, que le dé su misericordia. Y en ese proceso, Dios te va a ayudar a perdonar completamente. En ese proceso. Quiero terminar con esto, hermanos. Recuerden esto. Ustedes y yo hemos sido tomados por la gracia de Dios. Es la mano de gracia que nos alcanzó. Esa mano que nos ha salvado nos ha dado una identidad nueva. Somos hijos, pero embajadores también. Somos embajadores del Dios viviente, llamados a darle el mensaje del perdón al mundo. No solo diciéndolo, sino encarnándolo también. Si somos el pueblo más perdonado de la tierra, por consiguiente, debemos ser el pueblo que más perdona. Y perdonar de una manera recurrente por una simple y sencilla razón. Porque Él nos ha perdonado completamente. Amén. Vamos a orar.